Masejet Baba Kama, Daf Peidale, Amud Alef 84a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. La Gemara a continuación nos sigue tratando el tema hablado en la clase anterior y nos dice lo siguiente: Tania, Rapido Stai Ben Yehuda Omer, Ain Tahatain, Mamón. Ata Omer Mamón, o Enoelam Ain Mamash, Amar Tare, Shaita Enosh de Gdola Benosh de Ketana, Aehani Korebe Ain Tahatain, Vejitema Kol Kihai Shakir Mine Mamona. Torah Amra, Mishpat Echad Yelachem, Mishpat Hashave Lekulechem. La Gemara nos trae una baraita y en ella Rabbi Dostai Ben Yehuda nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si Reubén golpea a Shimón y al golpearlo le quita un ojo, le enciega un ojo? Nos dice la Torah, la consecuencia de Reubén es que Ain Tahatain, ojo por ojo. ¿Sí? Ahorita hay dos maneras de entender esto. Puede ser que ojo por ojo es que la consecuencia que le damos a Reubén es literal, ojo por ojo, o sea, le quitamos un ojo a Reubén ya que él quitó un ojo a Shimón, o sea, un ojo físico se lo quitamos a él, esa es la consecuencia de Reubén. O puede ser que cuando la Torah dice Ain Tahatain, ojo por ojo, es si él quitó un ojo, pues él da el valor de otro ojo, o sea que no le quitamos a Reubén su ojo, sino que obligamos a Reubén a pagarle el valor del ojo a Shimón. Viene rápido, está bien, y nos dice, cuando está escrito en la Torah Ain Tahatain se refiere a mamón, valor monetario, o sea que obligamos a Reubén a pagar el valor de él, pero no le quitamos a Reubén el ojo. Y pregunta la baraita, o mejor dicho, Rabbi Dostai explica su opinión y dice: ¿y quién te dijo? Puede ser que se refiere al ojo mamash, ain mamash, al ojo físico real, que se lo quitamos al ojo actual, o sea que se lo quitamos a Reubén. Dice Rabbi Dostai: no, te voy a comprobar que es como yo dije. ¿Qué pasa si el ojo de uno de ellos era grande y el ojo del otro era ¿qué? Chico, en tamaño era más chico, ¿sí? Entonces, si tú vienes y le quitas, vamos a decir que el ojo de Reubén era mayor que el ojo de Shimón, entonces Reubén le quitó el ojo a Shimón. Entonces, cuando tú vienes ahorita y si tú dices que es ojo físico, pues la consecuencia es que le quitas a Reubén el ojo que es más grande, entonces le estás dando algo más grande. Y la Torah nos dice, no, Ain Tahatain, tiene que ser parejo, y en este caso no es parejo. Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que qué se refiere en este caso a Ain Tahatain, un tema monetario, mamón. Dice la Gemara, no, puede ser que tú puedes decir que en estos casos efectivamente, cuando no son parejos los ojos, ahí es cuando es que con mamón, con dinero. Pero si sí son parejos, pues ¿cuál es la consecuencia de Reubén? El ojo físico. Dice, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice respecto a un jovel, una persona que golpea a su compañero, Mishpat, Ejad y Elahem. ¿Sí? Lo que significa una ley tendrán para ustedes. De ahí aprendemos que hay la misma ley para todos. No puedes decir, no, a veces es con dinero y a veces es con ojo, dependiendo si el ojo es igual o no. Por eso Rabbi Dostai opina y sostiene que cuando la Torah nos dice Ain Tahatain, es un tema de mamón, un tema de monetario, valor monetario, que eso es lo que le tiene que pagar a la persona herida. Bien, la Gemara le pregunta, un segundo, no me cuadra. Hambre, maikushia. Dilma nehorá shakir mine. Un nehorá, amar jamara nishkol mine. De ilotei mahaji, katan sharaget hagadol. Vegadol sharaget hakatan. Eji katinan le. A Torah amra mishpat echad yelachem, mishpat hashave lekulchem. Ela, neshama shakir mine, neshama amar jamara nishkol mine. Ahanami, nehorá shakir mine, nehorá amar jamana nishkol mine. Viene la Gemara y tumba esta opinión de Rabbi Dostai y esta prueba que él tiene. ¿Por qué? Él dice, no entiendo cuál es tu prueba. ¿Sí? Puede ser cuando la Torah nos dice Ain Tahatain, ojo por ojo, no es el ojo físico, es vista por vista. ¿Sí? Y por lo tanto, también si uno tiene un ojo grande y el otro un ojo pequeño, le quitó ya que él le quitó a él la vista, pues le quitó a él la vista. Eso es lo que dice la Torah, la vista, y la vista es equivalente. Sí, te voy a traer una prueba de esto de la Torah. ¿Cuál es mi prueba? La prueba es que, ¿qué pasa cuando una persona de una estatura pequeña, ¿sí? Mayor, pero estatura pequeña, asesinó a una persona grande? O al revés, una persona grande, de altura alto, asesinó ¿a quién? A uno pequeño. ¿Cuál es la consecuencia para el asesino? Hayamita, pena de muerte, porque ya que él mató, pues tiene pena de muerte. Y dice, un segundo, pero ¿cómo tú vas a meter al asesino? Si el asesino mató, si es grande, el asesino mató a alguien pequeño. Si lo matas a él, estás matando a alguien, estás dando una consecuencia mayor de lo que él hizo. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? No, en este caso, efectivamente, puede ser que
que en este caso, que no es parejo la estatura, pues tiene que pagar ¿qué? Dinero. Pero no puede ser, porque la Torah nos dice, Mishpat Echad Lahem, lo cual significa que hay una ley equivalente para todos. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Por qué en ese caso sí le das la consecuencia independientemente de la altura y de la estatura del asesino? ¿Por qué? Muy bien. Alma contra alma, vida contra vida. Le quitaste la vida, te quitan la vida. Entonces aquí también podemos decir, quitaste la vista, te quitan la vista y ya. Entonces no hay prueba. Entonces la Gemara tumba la prueba de Rabbi Yostain. Se puede ser que Rabbi Yostain tiene razón cuando dice Ain Tahatain es un tema monetario, pero no tenemos esa prueba de la que él trajo. La Gemara trae otra baraita. Tania Idech Rabbi Shimon ben Yochai Omer Ain Tahatain Mamon. Ata Omer Mamon o eno el Ain Mamash. Haresh haya suma vesime. Kitea vekita. Higer vehiger. האיך אני מקיים בזה עין תחתיים? והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. Emara trae una segunda varita. Y en esa segunda varita ya no es Rabbi Dostai ben Yehuda, sino ¿quién es? Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai. Él dice, cuando está escrito en la Torah, Ain Tahatain, ojo por ojo, es mamón, monetario. La consecuencia que le damos a Reubén, que le quitó el ojo, ¿a quién? A Shimon, no es que le quitamos el ojo físicamente a Reubén, sino le damos una consecuencia que lo obligamos a Reubén a pagar mamón, el valor monetario de lo que causó. Y Rabbi Shimon ben Yochai sostiene lo que dijo. Te traigo una prueba que es así. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en el siguiente caso? Una persona ciega, vamos a decir que Reubén es ciego y es ciego a Shimon, ¿sí? O una persona que tiene un órgano, un miembro amputado y amputó el miembro de otra persona. O una persona coja que hizo cojo a otra persona, ¿sí? En este caso, ¿cómo va a cumplir? Si es mamash, ¿cómo va a decir Ain Tahatain? Regel tahat regel, ya tahayat. Si tú me dices que es mamash, en este caso, si la persona que golpeó, si Reubén es ciego, por decir, enfoquémonos en el caso de los ojos. Si Reubén es ciego ya y le quitó el ojo a Shimon, ¿cómo? Si tú me dices que es ay mamash, la consecuencia que le damos a Reubén, ¿qué es? Que le quitamos el ojo. Aquí ya es ciego Reubén. ¿Qué consecuencia le vas a dar en este caso? ¿Qué vas a decir? No, en este caso puede ser que en este caso efectivamente, ¿qué tiene que ser? Mamón, dinero. Pero no me cuadra, porque la Torah que dice Mishpat Echad Lahem, uno para todos, una ley para todas, ¿sí? Obligatoriamente tenemos que decir que efectivamente en todos los casos es mamón. ¿Por qué os repito? Porque si no, si a veces es mamash, hay casos de que no es mamash, que no puedes dar mamash cuando es ciego, que es ciego a otra persona. Entonces tenemos que decir que todo es mamón. Así es la prueba de Rabbi Shimon bar Yochai. Sin embargo, dice la Gemara lo siguiente: Ambre umay kushia, dilma hija de efshar efshar, hija de lo efshar, upatrianle de ilotei mahaji, terefa sharaget shalem, mayavdinale, el hija de efshar efshar. Hija de lo efshar, upatrianle. Dice la hermana, no entiendo cuál es tu prueba. ¿Cuál es tu prueba? De un caso de una persona ciega, Reubén que es ciego, que enciegó a Shimon. Si tú me dices que le quitamos el ojo, que la consecuencia de Reubén es el ojo físico, ¿qué le vas a quitar si ella está ciego? Entonces aquí no entiendo tu pregunta. Puede ser que la Torah te dice que la consecuencia de Reubén es que le tienes que quitar ¿qué? El ojo literal, físicamente. Cuando se puede cumplir esta consecuencia, se da. Y cuando no se puede cumplir, ¿por qué? Porque ya Reubén está ciego, pues está exento de recibir consecuencia. No tiene que hacer nada. Si no podemos decir que en este caso hay que pagar dinero, porque si no hay Mishpat Echad Lahem. Él dice así, mira, muy sencillo. Cuando se puede cumplir, puede ser que la consecuencia que queda a Reubén es ¿qué? Quitarle el ojo. Y si no se lo puede quitar porque ya es ciego, pues está exento completamente. Y te va a traer una prueba de otro lugar que así es. Una persona que es terefa. ¿Qué es terefa? Una persona que tiene un defecto, sí, interno, sobre todo, en uno de sus órganos vitales, que va a morir, ¿sí? ¿Qué pasa si esa persona terefa mató a una persona sana? Mató a una persona sana. Entonces, normalmente, cuando un asesino mata, tiene consecuencia de pena de muerte. En este caso, ¿cuál es la consecuencia que se le da a la terefa? No se le da consecuencia. Porque pena de muerte se le da a alguien que está vivo y le va a estar pena de muerte. Pero una terefa lo consideramos como si fuese que ya está muerto. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? La consecuencia de un asesino, ¿cuál es normalmente? Muerte. Pena de muerte. Y en este caso, que no se puede cumplir, está exento, no se le da nada. Entonces aquí también podemos decir lo mismo. Entonces no hay prueba para Rabbi Shimon bar Yochai. No hay prueba, la prueba que dijo una baraita no es una prueba contundente e incorrecta. Seguimos. Debe Rabbi Ishmael Tana Markra. Ken innaten bo venetina ela mamon. Ela meata. Kasher iten mum ba'adam acherim de mamon hu. Amre de Rabbi Ishmael kra yetera darshe. Mich diktiv veish ki iten mum ba'amito. Kasher asa ken yaselo. Ken innaten bo la mali. Shmamine mamon. כאשר ייתן מום באדם למלי, הייתי דבר מכתב כן ינתן בו, כתב נמי, כאשר ייתן מום באדם. La Gemara a continuación trae otra baraita, que este autor de esta baraita, ¿quién es? Rabbi Ishmael.
Rabbi Ishmael dice lo siguiente. ¿Sabes cuál es la fuente? Que cuando una persona golpea a otra persona, cuando Reubén golpea a otra persona, la consecuencia que se le da a Reubén es monetaria y no física sobre él. Te voy a decir por qué. Porque la Torá nos menciona en el Pasuk, cuando nos habla el tema de Jovel Bajaber, de una persona que golpea a su compañero, dice, Kasher iten mumba adam, ken inaten bo. De las últimas tres palabras, ken inaten bo. Inaten es algo que das. Das de mano a mano. ¿Qué das? De mano a mano, dinero, mamón. ¿Sí? Dice la hermana un segundo. Tu deducción es de la palabra inaten, que es mamón. Entonces no entiendo la primera parte del pasuk. La primera parte del pasuk que dice, Kasher iten mumba adam, ken inaten bo. Kasher iten mumba adam, que es cuando golpees a tu compañero, y ahí ten no es mamón. Kasher iten mumba adam, ahí es cuando golpees a tu compañero, nada que ver con mamón. De la misma manera que ahí ten no es mamón, pues también el inaten al final del pasuk, ¿por qué va a ser mamón? Entonces tienes razón. La razón de Rabbi Ishmael no es solo para la palabra iten o inaten, sino porque está extra, está adicional. ¿Por qué? Porque el versículo anterior que mencionamos, que citamos, es el versículo 20. Otra vez, Kasher iten mumba adam ken inaten bo es versículo 20. Pero hay un pasuk antes, en el 19, que ya nos dice Veishki iten mumba amito, Kasher saquen y hacelo. O sea que ya el pasuk anterior ya nos dice que si una persona golpea, pues tiene una consecuencia. O sea, ¿por qué no tiene que repetir el segundo pasuk todo esto? El segundo pasuk, el pasuk 20, está extra. Ya que está extra, por eso agarramos de la palabra ken inaten bo para enseñarnos que es un tema monetario. Entonces, según esto que el pasuk 20 está extra, entonces entiendo el Ken Natembo, la última parte del pasuk, que es para enseñarte el tema de mamón, que es monetario. Pero no entiendo la primera parte del pasuk, Asher Item Badam, eso está extra. Esta tienes razón, eso está extra, pero ya que se mencionó la segunda parte para enseñarte que es mamón, pues se menciona también la primera parte. Muy bien. Seguimos. Debe Rabbi Hayatana. Amar Krayat Beyad, Davar Hanitan Miyad Liad, Umayni Mamón. El Ameata, Regel Beregel Nami Ahiu. אמר דברי רבי חייא קרא יתר הקדש, מיכדי כתיב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. יסל כדעתך ממש, יד ביד למה לי? שמע מיני ממון. רגל ברגל למה לי? הייתי דכתיב, יד ביד, כתיב נמי, רגל ברגל. La Gemara trae otra varita, que esta varita fue enseñada en el Midrash ¿de quién? De Rabbi Hiyá. ¿Qué dice Rabbi Hiyá? También nos viene a enseñar lo mismo, pero otra fuente. Me está escrito en el Pasuk respecto al tema de Edim Zomemim, testigos falsos, que ya hablamos de esto anteriormente. Escrito en el pasuk, Yad Beyad, mano por mano. ¿Sí? ¿Qué te viene a enseñar mano por mano? Para enseñarte que cómo se paga con algo que pasa de mano a mano. ¿Qué es algo que pasa de mano a mano? Mamón, dinero. Aquí aprendemos que la consecuencia, unas personas que golpearon a otras, que querían causar un daño al otro, es con ¿qué? Mamón. Dice la Gemara, un segundo, no me cuadra. Porque en ese mismo pasuk dice Yad Beyad, que me dijiste que es algo que pasa de mano a mano, que ¿qué es? Dinero. Pero también dice después Regel Berragel, pierna con pierna. Ahí también es algo que pasa de pierna a pierna, que es una pelota. ¿Qué es lo que se refiere aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que decir que efectivamente Yad Beyad no es para enseñarte algo que pasa de mano a mano, porque si no, no se hubiese entendido el Regel. La razón que aprendemos esto, que es dinero, es... Ya te voy a explicar por qué. Porque el pasuk está extra, no nada más porque esa es la explicación del pasuk, sino que ya que está extra, aprendemos así. ¿Por qué está extra? Porque en Edim Zomemim ya está escrito un pasuk general que te dice, lo que quisieron casar estos testigos al otro, esa es la consecuencia para él. Entonces, ¿por qué el pasuk me tiene que decir Yad Beyad, Regel Berregel? ¿Para qué me tiene que decir si querían causar quitar mano, pierna, pierna? ¿Para qué está extra? Y hay un pasuk general que dice que lo que ellos querían causar, se les causa a ellos. ¿Sí? Si Yad Beyad está extra para enseñarte que algo que pasa de mano a mano. O sea, que no es nada más la explicación sencilla del pasuk, sino el hecho que está extra, por eso explicamos así. Dice la hermana, listo, pero Regel también está extra. Entonces, ¿qué vas a explicar en Regel? Dice la hermana, no, ya una vez ya te dijo Yad Beyad, de paso te dice también que Regel. Seguimos. Abaye Amar, Atia mi detani de Bejizkia, Ain Tajatain, Nefesh Tajat Nafesh, pero Nefesh Vein Tajatain, escuchen esto interesante, Visar Kadatach Mamash, Zimin de Meshkachat Lain, Venefesh Tajatain, de Bahadé de Avirle, Nafkale Nishmate. Umay Kushya, Dilma Meimad Amdinan le, y Matzi Mekabel Abdinan, Veilo Matzi Mekabel Abdinan, Ve Amdinan de Matzi Mekabel, Abdinan Beun, Fagruhe, y Maid Lemut, Milotnan, Gabe Malkuta, Madu, Ume, Tajatiado Patur. Escuchen bien. Abaye trae otra prueba al respecto. ¿Otra prueba de qué? De que cuando está escrito Ain Tajatain, es que es un tema monetario. ¿Cuál es su prueba? La siguiente.
Él se basa en de Behizkiah, una baraita de Behizkiah. Dice así la baraita, está escrito en la Torah, Ain tahatain, ¿sí? Nefesh tahat nefesh. Ojo por ojo. Nefesh tahat nefesh. Alma por alma, vida por vida, ¿sí? Entonces otra vez, Ain tahatain, ojo por ojo, y después, vida por vida. ¿Correcto o no? Así está escrito. Muy bien. Fíjense bien otra vez. ¿Qué está escrito? Ain tahatain. Nefesh tahat nefesh. O sea que nada más hay ojo por ojo nada más. Y vida por vida nada más. Pero no hay posibilidad, y van a entender ahorita mejor a qué me refiero, no hay posibilidad de que por un ojo que Reubén le quitó a Shimón, Reubén reciba como consecuencia que le quiten el ojo y la vida. Otra vez, ¿qué está escrito en la Torah? Cuando Reubén le quitó a Shimón el ojo, Reubén tiene una responsabilidad de un ojo. Ain tahatain, ojo por ojo, uno por uno. Pero no existe la posibilidad que sea que un ain que uno quitó, un ojo que uno quitó, uno tenga consecuencia ojo y vida. Si tú me dices, ¿sí? Si tú me dices que cuando la consecuencia, ¿sí? Si tú me dices que la consecuencia que se le da a la persona es ojo físico, ojo real, pues puede ser que mientras que se lo quiten a Reubén, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Entonces sale que le está dando una consecuencia no de Ain tahatain, sino de Ain venefesh tahatain. Ojo y alma por el ojo que él sacó. Y eso no es correcto. La Torah que dice otra vez, Ain tahatain. Ojo por ojo. No puedes quitar más que eso. No puedes dar una consecuencia más a Reubén que un ojo. Y si es un ojo físico, sí puede ser que le des más consecuencia. Puede ser que salga una consecuencia mucho más grande, porque mientras que se lo está quitando a Reubén, si es que esa es la consecuencia, pues puede ser que muera. Entonces va a salir que es Ain venefesh tahatain. Y eso no está escrito en la Torah. Dice la Gemara, no es una buena prueba. ¿Por qué no es una buena prueba? Te voy a explicar por qué. Porque puede ser que nosotros, en realidad, escuchen bien esto, cuando le damos, puede ser que en verdad la consecuencia para Reubén es ¿cuál? Quitar el ojo físico. ¿Cuál es tu miedo? Que si le quitas el ojo físico puede ser que se muera también. Es una consecuencia mucho mayor. No tiene que sospechar por eso. ¿Por qué? Puede ser que nosotros, antes de quitar el ojo a Reubén, o sea, puede ser que la consecuencia es ¿qué? Quitar el ojo físico. Pero antes de quitárselo, evaluamos su situación de salud y si es posible que él resista a que le quiten el ojo sin que muera. Y si efectivamente vemos de que él puede resistir, procedemos a hacerlo. Y si no, no lo hacemos. Y si nosotros evaluamos y medimos y decidimos que sí lo puede resistir y al final le quitamos el ojo y murió, pues ya no está en nuestras manos. Y te voy a traer una prueba, que hay un lugar que es así. Cuando una persona tiene una consecuencia de malkut, latigazos, ¿sí? Escrito en Masejet Makot, página 22, que antes de darle malkut, 39 latigazos, hay que evaluar a ver si puede aguantarlos, porque si al final muere, pues estás recibiendo una consecuencia de muerte, ¿sí? Entonces hay que ver si él va a resistir los latigazos. Si sí, bien, si no, no se les da. ¿Y qué pasa si sí los evaluaste y sí autorizaste que lo va a resistir y se los diste y al final murió? Pues no tenemos lo que hacer, en este caso está exento. Entonces, puede ser que aquí también es lo mismo. Entonces no tenemos esta prueba que dijo ¿quién? De Behizkiah. Seguimos. Razdevid Ishme de Rava Amar Kra. Petza tahat patza, liten tsar bimkom nezek, visar kadatach mamash, kehi de lehai have letzara, lehai namit letzara, umay kusha, dil may kainish de mefanak itle letzara tfe, vei kainish de lo mefanak let letzara, lemay nafkamina, lemit velehaich de ben Reuben. Escuchen bien esto, Razdevid en nombre de Rava trata de traer otra prueba al respecto. ¿Cuál es la otra prueba que trae? Escuchen bien. Está escrito, en la Torah está escrito, Kevia tahat bet, kevia, petza tahat petza, jabura tahat jabura. Tres cosas está escrito. Kevia tahat kevia, quemadura por quemadura, herida por herida, y jabura tahat jabura, que también es tipo de herida por herida. Y están extras, vamos a ver. ¿Qué es lo que se aprende, sin entrar en muchos detalles? ¿Qué es lo que se aprende de petza tahat patza? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Sí? Se aprende, como vamos a ver más adelante, para enseñarte. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si una persona hizo un daño, Reubén le hizo un daño ¿a quién? A Shimón. ¿Tiene que pagar por qué? Por varias cosas, entre ellas Nezek, el valor del daño, ¿sí? Evaluamos cuánto costaba como si fuera esclavo antes y después, como ya vimos anteriormente. Y otra cosa que hay es tzar, ¿sí? Sufrimiento. ¿Quién te dijo que se paga por el sufrimiento? ¿Sí?
si pagas por el Nezek. Puede ser que si pagas por el Nezek está incluido ahí. Entonces, de aquí aprendemos Petza Tajat Patza para enseñarte que también si pagas por el Nezek, en adición tienes que pagar también ¿qué? Por el Tzar, por el sufrimiento. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara dice un segundo. Pero si el Ain Tajatain es físico, si la consecuencia que se le da a Reubén cuando le quitó el ojo a Shimón es que ¿qué? Que se le quita a Reubén el ojo, pues cuando tú le quitas a Reubén el ojo, que ese es el Nezek que le quitas el ojo, está incluido también ¿qué? El Tzar, porque él también está sufriendo. Entonces, ¿por qué va a tener que pagar Tzar cuando hay Nezek? Si la consecuencia de pagar Nezek no es si la consecuencia del Nezek no es pagar monetariamente, sino que se lo quiten a Reubén físicamente, pues ¿cómo puede ser que en adición al Nezek vas a tener que pagar Tzar? Si en esa quitada que le estás quitando a Reubén está incluido que un sufrimiento del Tzar de Reubén. ¿Sí? O sea, aquí vemos de que en verdad el Nezek es un tema monetario y nos enseña la Torah, que ¿qué? Que en adición a ese monetario del Nezek tiene que pagar también otro valor monetario que es ¿qué? Tzar. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. Puede ser en verdad que ¿qué? Puede ser en verdad que el Nezek es ¿qué? Ain Tajatain Mamash, quitarle el ojo a Reubén, literal y no monetario. Pero que tú me preguntaste que está incluido ahí el Tzar. ¿Por qué? Porque le estás quitando a Reubén y él está sufriendo. Dice la Gemara, no, mira, hay gente que sufre más, hay gente que sufre menos. Se puede ser, ¿sí? Que Shimón es más delicado. Y si es más delicado, su sufrimiento, ¿qué es? Mucho mayor. ¿Sí? A diferencia de Rubén, puede ser que es menos delicado y por lo tanto también se le quitan el ojo y sufre, pero el sufrimiento es mucho menor. Entonces, la diferencia va a tener que, ¿qué? La diferencia del nivel de sufrimiento va a tener que pagarla. Entonces, no hay prueba que el Nezek es un tema monetario y no físico. La Gemara procede a traer otra prueba. רב פאפא ישמד רבא אמר קרא ורפו ירפא ליתן רפואה במקום נזק ויסתר כדעתך ממש כי יחיד דהי באי עשייה אינה מבאי עשייה מאי כושא דילמה כי כזה סליק בשרה היה ואיכא דלא סליק בשרה היה למאי נפקא מינה למי תרלהייך דבנה ובנה. La Gemara trae otra prueba que es de Rav Papá en nombre de Raba. Es muy similar a la anterior, pero no se enfoca en tzar, en el pago del sufrimiento, sino en el pago del ripuy, de la curación. Está escrito en la Torah, verrapó y erapé, doble, verrapó y erapé. ¿Por qué doble lenguaje? Para enseñarte, escuchen bien, para enseñarte que también cuando pagas por Nezek, por el tema de Nezek, o sea, también cuando está la consecuencia de Nezek, aparte de eso, en adición, hay que pagar también ¿por qué? Por la curación. ¿Sí? Ripuy. Bien, la Gemara dice, si tú me dices que el Nezek es físico, que le quitan el ojo, pues porque va a tener que pagar en adición por eso Ripuy. Si le quitan a Reubén el ojo físico, de la misma manera que él causó a Shimón, que le quiten el ojo y que tenga que asumir curación a él, pues también Reubén, cuando le están quitando el ojo, ¿qué tiene que asumir? La curación. Entonces debería estar exento de pagar la curación a Shimón, porque le estás haciendo la consecuencia igualita a la que él causó. Entonces, ¿por qué tú dices que tiene que pagar en adición qué? Ripuy. Aquí vemos de que el Nezek en verdad no es el ojo físico, sino que es el valor monetario. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Puede ser que en verdad es el ojo físico. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el golpe que le hizo Reubén a Shimón, que le quitó el ojo, ¿sí? Puede ser que le tarda mucho en curarse. No cicatriza rápido la carne. Entonces, si le tarda, por decir, 20 días de curación, ¿sí? Porque a veces hay personas que curan más rápido, que sanan más rápido que otros. Entonces puede ser que Shimón le tarda para curar esta herida, ¿cuánto tiempo? 20. Y a Reubén le vas a quitar el ojo, puede ser, pero va a durar para curarse ¿cuánto tiempo? 5. Entonces nos enseña la Torah que en este caso, como hay 15 días de curación de diferencia, en este caso tiene que adicionar monetariamente la diferencia. Muy bien. Próxima prueba que la Gemara trae. Entonces no hay prueba, ¿sí? Así la Gemara tumba esta prueba. Rabashi Amar Atia Tajat Mishor Ketiva Ha'ain Tajatain Uchtiv Hatam Shalem y Shalem Shor Tajat Ashor Malealan Mamon Af Kan Mamon Mai Chazid Alfa Tajat Mishor Nelef Tajat Meadam Tichtiv Natatan Nefesh Tajat Nafesh Malealan Mamash Af Kan Mamash Ambre Danim Nezakim Nezakim Ve'en Danim Nezakim Mimita Adraba Danim Adam Meadam ואין דנים אדם מבהמה, אלא אמר רב השם, מתחת אשר עינה יליפלה אדם מאדם, ונזקים מנזקים. Escuchen bien. La Gemara, Rab Hashem nos dice lo siguiente, y esta prueba sí la Gemara, sí la tumba, pero corrige una nueva prueba.
¿Y sabes dónde se aprende que es un tema monetario y no físico? Cuando golpea a Reubén a Shimón y le quita el ojo, por ejemplo. ¿Sabes dónde se aprende? Gezer Ashava. Está escrito la palabra tajat en tema de cuando una persona golpea a otra. Está escrito la palabra tajat respecto a un toro que golpea a otro toro. De la misma manera que un toro que golpea a otro toro es monetario, pues también, y ahí está escrito tajat, también aquí, cuando una persona golpea a otra persona, que está escrito también tajat, es monetario, que será Shabbat, simple y sencillo. Sin embargo, la Gemara pregunta, un segundo. Tú estás aprendiendo esto porque está escrito tajat en cuando una persona golpea a una persona, y aprendes de tajat que está escrito cuando un toro golpea y hiere a otro toro. O sea, pero ¿por qué aprendes tajat de toro? Aprende tajat de una persona que mata a otra persona. ¿Sí? Que en el caso que también ahí está escrito tajat, benefesh tajat nefesh, y ahí es que nefesh mamash. Si una persona mata a una persona, ¿qué es esa consecuencia? No es una consecuencia monetaria, sino se le cobra la vida de él. O sea, aquí también cuando está escrito tajat, puede ser que es mamash, el ojo físicamente. Y así de esta manera aprendemos persona de persona. ¿Sí? Bueno, esto la Gemara lo va a decir más adelante. Dice la Gemara, no, prefiero estudiar daño de daño, o sea, no muerte, sino daño de daño, a daño de muerte. Si aprendo tajat de una persona que asesinó a otra persona, es un tema de muerte. Prefiero daño de daño. Dice la Gemara, no, al revés. Prefiero que tú aprendas persona de persona a que aprendas que persona de toro. Por eso la Gemara da otra explicación que es Rabashé, que también es una que es de la Shabbat de tajat, pero ¿de dónde tajat? Tajat asher ainá. ¿Qué es tajat asher ainá? ¿Sobre qué está dicho tajat asher ainá? Sobre una persona que viola a una nara, una muchachita, que tiene entre 12 y 2 años y medio, betula, virgen. ¿Sí? Está escrito ahí, tajat asher ainá. Y ahí, ¿sí? Se cumplen dos cosas. Ahí es persona con persona, y ahí es que golpea, o sea, herida. No es que la mató. El violador no la mató. ¿Sí? De la misma manera que ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice la Torá, Benatán, Haisha, Shohoy, Malavian, Ara, Hamishim, ¿qué es dinero? Igualmente aquí que está escrito Tajat, también es que Ain Tajatain, también es no el ojo físico que se le cobra a Reubén, mejor dicho, no es el ojo físico que se le quita a Reubén, sino es el ojo que se le cobra a Reubén, un tema monetario. Muy bien, seguimos. Tania Rabbi Eliezer Omer Ain Tajatain Mamash. Mamash Sarkadatach, Rabbi Eliezer Letle Kehol Hanitanae, Amar Rabba Lomar Shen Shamimoto Ke'aeved. Amar Abayela Kemar que Ben Jorim Mitre Teme, el Amar Rabashel Omar Shen Shamimoto Banizak, Ela Bemazik. La Gemara trae una baraita, y en ella Rabbi Eliezer nos dice lo siguiente. Escuchen bien, Rabbi Eliezer cita el pasuk Ain Tajatain y nos dice mamash. ¿Qué significa mamash? Literal. O sea, ¿qué significa eso aparentemente? Que si Rubén le quitó el ojo a Shimón, ¿cuál es la consecuencia para Rubén? Mamash, que le quiten el ojo a él. Dice, ¿qué? ¿Así literal que le quiten el ojo a él? ¿Acaso Rabbi Eliezer discute con todas las pruebas que trajimos antes, aunque las tumbamos, pero discute con todos los Tonaim? ¿Acaso? Por eso viene Rabba y dice, no, te voy a explicar qué es lo que se refiere a Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer se refiere a decir que en este caso no evaluamos a Shimón, que le quitaron el ojo, como un esclavo para poder decidir cuánto es el valor del daño. O sea, también Rabbi Eliezer está de acuerdo que es monetario, se paga. Pero normalmente, ¿cómo se paga monetario? Como vimos anteriormente en las clases anteriores, se evalúa el valor de él como esclavo antes y después. Dice Rabba, Rabbi Eliezer nos viene a enseñar que también es monetario, pero no evaluamos el daño en relación a un esclavo, sino en relación, mejor dicho, dice, no en relación a un esclavo. Pregúntale, hermana, entonces, ¿en relación a qué? ¿A una persona libre? Una persona libre no tiene valor. No existe valor en una persona libre. Una persona está por encima del valor. Por eso Rabba dice, no, lo que se refiere es que evaluamos, se paga dinero monetario, ¿sí? Se da un dinero monetario, ¿sí? Según Rabbi Eliezer, y se evalúa según qué, según esclavo, pero no se evalúa, escuchen bien, según el valor del esclavo de la persona perjudicada, sino de la persona perjudicadora, el perjudicador. O sea, no evaluamos como esclavo cuánto valía antes y después del daño que se le hizo, sino a la parte perjudicada, sino evaluamos cuánto cuesta el perjudicador, el golpeador, ¿sí? Con el ojo y sin el ojo. ¿Y por qué es así? Porque él opina, Rabbi Eliezer opina, que este pago de Nezek es como un kofer, como un rescate. Y con un kofer, y cuando es un kofer, como igual cuando un toro mata a una persona, que el dueño del toro tiene que pagar kofer, el valor de quién,
el valor del dueño del toro perjudicador. Aquí también se evalúa según la parte perjudicadora y no según la parte perjudicada. O sea, la parte perjudicada fue perjudicada en el ojo, se evalúa ese ojo cuánto cuesta, si hubiese sido un esclavo, si lo tiene o no lo tiene, y la diferencia se paga, pero no la parte perjudicada, sino ¿quién? La parte perjudicadora. Muy bien. Seguimos. Jamará de Kataya Dadi Inuka. Atala Kamed Rapapar Shemuel. Amarle Uzil Shumule Arba de Barim. Amarle Raba Veanan Hamishatnan. Amarle Ribar Minez de Kamin. Amarle Abaye Vea Hamorhu. Vejamore no me llame la Nezek. Amarle Uzil Shumule Niske. Vea que Abda Baile me shaime. Amarle Uzil Shaimu que Abda. Amarle Uavu Adinuka. Lo Baina de Zila Bemilta. Amrule Vea que Mejai de Lenuka. Amarle Ulejigadi me fallecen al Lemididi. Dice la Gemara, escuchen bien. La Gemara trae la siguiente historia, una historia con un burro que vino y cortó la mano de un niño pequeño, ¿sí? Y fueron a juzgar este tema en frente de Rapapá Shmuel. Y les dijo, toca que el dueño del burro vayan a evaluar cuántos son las 4 cosas que hay que pagar. ¿Cuáles son las 4 cosas? Tzar, Ripuy, Shevet y Boshet, ¿sí? Sufrimiento, curación, desempleo, o sea, el valor de lo que está perdiendo, y Boshet, que es humillación. O sea, ¿cómo? ¿Nada más 4? ¿Y qué pasó con Nezek? El daño. Dice, no, me refiero 4 aparte del daño que es obvio. Viene Abai y le pregunta a Rapapá, ¿cómo? Pero no me cuadra. ¿Aquí quién le cortó la mano al niño? ¿La persona? No, el burro. Y la halajá es que cuando el animal hace el daño a una persona, no tiene que pagar 5 cosas, sino nada más que Nezek nada más. Dice, tienes razón. Entonces nada más que vayan a verificar y evaluar ¿qué? El valor del Nezek. El valor del Nezek. Bueno, dice, pero un segundo, ¿cómo vamos a hablar del valor del Nezek? Hay que evaluar a ver cuánto cuesta como un esclavo. ¿Cómo se evalúa el valor del Nezek? A través de un esclavo, como dijimos. ¿Cuánto valía antes y después? Pero todo como es un esclavo en el mercado. Le dijo, sí, tiene razón, vayan a evaluar el valor del Nezek según ¿qué? El valor del esclavo en el mercado. Vino el papá, escuchó eso, el papá del niño y dijo, ¿qué? ¿Van a evaluar a mi hijo como si fuese un esclavo? Eso para mí es un desprecio. Por lo tanto, no me interesa que me paguen nada. Le dijeron a él, pero quiero que sepas que el Nezek le pertenece a tu hijo. Y al tú decir que no te interesa, estás causando que él pierda. Le dijo el papá, no se preocupen, cuando él crezca, yo me voy a encargar de dar una compensación de mi propio dinero. Y así lo dejaron. Sigue siendo la Gemara otra historia. How Torah de Alas, presten atención a esta historia porque esa historia sí la Gemara va a analizar más sobre ella. How Torah de Alas 7 de Inuka. Atale kamed Rava Amar lehu zilu shaimuhu que avda. Amrule ve Amar hu de Amar kol hanishom que eveden goyimoto bebabel. Amar lehu lotzriha de Itafas. Escuchen, explico la historia, después vamos a analizar, la Gemara va a analizar al respecto. Escuchen bien. La Gemara nos dice lo siguiente. Hubo una historia de un toro, ¿sí?, que mordió la mano de un niño y se la rompió. Un toro que mordió la mano de un niño y se la rompió, ¿sí? Fueron enfrente de Raba para analizar el tema para juicio, ¿sí? Y dijo Raba, listo, es un animal que te lo hizo y cuando es un animal no hay que pagar las 5 cosas, sino nada más Nezek. ¿Cómo se evalúa Nezek? Pues ve a verificar cuánto cuesta este niño, cómo se vende como esclavo en el mercado antes y después. Así dijo ¿quién? Raba. ¿Dónde se encontraban estos jajamim? Presten atención, en Babel. O sea que Raba dijo que puedes ir al mercado a evaluar el precio de este niño como esclavo antes y después para que tengan que pagar ¿qué? Nezek. Dice la madre, pero un segundo, no me cuadra. El mismo Raba, ¿sí?, dijo en otro lugar que una persona que cuando tienes que pagar, que cuando para pagar necesitas evaluar a la persona como esclavo, no se puede cobrar en Babel, ¿sí? ¿Cómo puede ser que en este caso que fue en Babel, Raba mismo dijo, vayan a evaluarlo como esclavo para ver cuánto es y así tengo que pagar Nezek? No me cuadra, porque Raba dice en otro lugar, repito, que ¿qué? ¿Qué dice Raba en otro lugar? Que en cualquier lugar que la persona debe ser evaluado como esclavo para poder cobrar, no se hace eso en Babel. Entonces, ¿cómo Raba estaba haciendo eso en Babel? Sí, presten atención porque la Gemara ahorita va a ser mucho ping-pong aquí. Dice la Gemara, no, tiene razón. Definitivamente, como Raba dijo, ¿sí? Definitivamente, como Raba dijo,
cuando hay que evaluar a alguien como esclavo para poder cobrar, no lo evalúas para poder cobrar en Babel. No sirve eso. ¿Sí? No puedes cobrar a través de que lo evalúas. Pero ¿qué pasa si la parte perjudicada tafaz? ¿Qué significa tafaz? Vino y cobró. Entonces, en caso que ya vino y cobró, la halajá es que el perjudicador no puede quitarle eso a la parte perjudicada, también en Babel. Y por eso es importante, por eso Rabba dijo en esta historia, vayan a evaluar cuánto vale esta persona, porque estamos hablando en un caso que ¿qué? Que la parte perjudicada ya cobró. ¿Sí? Entonces, según esta explicación, Rabba, según lo que acabamos de decir, la halajá es la siguiente. En Babel no mandamos lejatejilá a evaluar a una persona como esclavo para saber cuánto es el valor de Nezek para así poder cobrar. Eso no se hace en Babel. Pero sí que, si ya la parte perjudicada cobró, sí mandamos a evaluar para ver si agarró más y así podemos retirarle o no. ¿Ok? Así nos dice Rabba. Importante aclarar, bueno, vamos a ver ahorita, en Babel no eran semujim, no eran dayanim, expertos, muy expertos y ordenados, ¿sí? O sea, no recibieron semijá, etcétera. Por eso no tienen el permiso, la autorización, ¿sí? ¿De qué? De hacer diferentes cosas en Babel. Entonces, repito solo para que esté claro, porque siento que no está claro aquí. Otra vez, repito. Rabba dijo en la historia, otra vez, repitamos la historia para que esté clara. ¿Cuál fue la historia? Un toro vino y mordió la mano de un niño, ¿sí? Fueron frente del Betín, fueron frente de Rabba, esto fue en Babel. Y Rabba hizo, evalúa cuánto cuesta este muchacho, ¿sí? ¿Cuánto cuesta este muchacho como esclavo antes y después para que así puedan cobrar? ¿Cómo? Rabba dice que evaluamos a ver cuánto cuesta como esclavo para que puedan cobrar. No me cuadra, porque Rabba dice en otro lado que en Babel no evaluamos a alguien como esclavo para ver si puede cobrar o no. No evaluamos a alguien como esclavo para que pueda cobrar. ¿Por qué no? Porque no son smujim, porque no son profesionales de anime. Entonces, ¿cómo dice que, cómo en este caso mandó a evaluar? Dice, no, aquí estamos hablando en un caso que ya la parte perjudicada agarró, cobró. Entonces, en este caso es importante evaluar lo que está en nuestras manos para ver si cobró más, para poder quitárselo de las manos. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Dice la Gemara, Rabba le ta'ame de amar Rabba niske shor beshor niske shor be'adam, govimo todo de Babel. Niske adam be'adam, niske adam beshor, en govimo todo de Babel. Dice la Gemara, escuchen bien, esto cuadra con lo que Rabba dice en otro lado. Rabba dice en Meforash en otro lado, que un daño, presten atención, un daño, ¿sí? Que se le causó a un toro por otro toro, o a un toro por una persona, ¿sí? Se puede cobrar en Babel. Porque es un toro que se le causó un daño, ya sea por otro toro o por otra persona. Pero un daño que se le causó a una persona por otra persona, o una persona por otro toro, en ese caso no se puede encobrar en Babel, a menos que ya la persona tafaz, que ya la agarró. Entonces aquí esto cuadra con lo que acabamos de decir, que repito, que Rabba opina que un daño realizado en una persona no lo evaluamos como esclavo en Babel para poder cobrar, pero si ya cobró, lo evaluamos para ver que no agarró, que no cobró más de lo que se merece. Y ahorita la Gemara a continuación va a analizar cuál es la diferencia de lo que Rabba dice. Que Rabba dijo que cuando el daño es de un animal, ya sea por otro animal o por otra persona, ahí sí se puede cobrar en Babel. Pero cuando el daño es de una persona, ya sea por otra persona o por otro animal, ahí no se puede cobrar en Babel. Dice la Gemara, no entiendo, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en uno sí y en otro no? Maishna niskadan be'adam niskadan beshor delo. Elohim ba'inan ve'leika. Niskeshor beshor be'adam nami. Elohim ba'inan ve'leika. Ela maishna shor beshor be'adam shechutayo kavdinan. Mi idea be'odot valvaot. Adam be'adam beshor nami shechutayo kavdinan. Mi idea be'odot valvaot. Escuchen bien la pregunta que hace la Gemara. La Gemara dice, no entiendo. Presten atención. ¿Cuál es la diferencia en una persona perjudicada, ya sea por otra persona o por otro animal, de que eso no se puede cobrar en Babel? ¿Por qué no? Dice, aparentemente porque en la Torah al respecto dice la palabra Elohim, refiriéndose a los Dayanim, o sea que tienen que ser Dayanim, jueces ordenados y expertos, y en Babel no lo hay. Dice, un segundo, pero en la misma parashá, que menciona también el daño de un toro, ya sea por otro toro o por otra persona, ¿sí? También dice la palabra Elohim, el mismo Elohim va sobre todo. También ahí está escrito Elohim. Entonces, ¿por qué en ese caso, cuando es un toro que fue golpeado, fue herido, ya sea por otro toro o por otra persona, en ese caso me dices que sí se puede hacer en Babel? También ahí está escrito Elohim. Dice, no te voy a explicar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Escuchen bien, que cuando es un toro que está herido, ya sea por otro toro o por otra persona, o sea, cuando un toro fue herido, ¿sí? La razón que los de Dayanim en Babel pueden cobrar y juzgar este caso
es porque no los vemos como dayanim independientes, como jueces independientes que están haciendo un juicio nuevo, sino los vemos como mensajeros de los jueces ¿de quién? En Eretz Israel. De la misma manera que les permitimos a los jueces en Babel también juzgar a temas de admisiones y préstamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacen como mensajeros ¿de quién? Como agentes de Eretz Israel. O sea, aquí también cuando el toro está herido, ya sea por otro toro o por otra persona, pueden, ¿por qué? Porque no lo vemos como ellos independientes, sino lo vemos como si fuese que están haciendo una mensajería de los de Anim en Eretz Israel, que en Eretz Israel sí se puede. Dice, entonces si es así, pues también cuando una persona fue herida, ¿sí? Cuando una persona fue herida, ya sea por un toro o por una persona, también digámosle que pueden juzgar, ¿por qué? Porque veamos lo que están haciendo una mensajería, no están haciendo algo independiente, sino están haciendo una mensajería de los de Anim en donde, en Eretz Israel. Entonces no entiendo cuál es la diferencia. Así pregunta la Gemara. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, hambre, kikavdinan shlichutayu, bemidi de kimlan begabe. Bemidi de lo kimlan begabe, lo avdinan shlichutayu. Dice la Gemara, explico la Gemara, a preguntar sobre esto, pero explico lo que la Gemara responde y te voy a decir cuál es la diferencia. ¿Sabes cuándo el Bedín, los Dayanim, otra vez, los Dayanim de Babel, qué pasa con ellos? No son smuji, no son expertos y no son ordenados. Pero, que acabamos de decir, pero de la misma manera que tú me dices que respecto a un toro golpeado, herido, son mensajeros de los de Eretz Israel, pues también una persona herida debería ser que mensajeros de los de Eretz Israel. Entonces, ¿por qué no permites? De la manera te voy a explicar. ¿Sabes cuándo decimos que los Dayanim en Babel hacen shlihut, son mensajeros de los de Eretz Israel? Cuando por lo menos tienen certeza y conocimiento de lo que están haciendo. O sea, hay algo fijo, hay algo ordenado, es algo que tienen conocimiento. Ahí decimos que están haciendo mensajería. Entonces, a pensar que no son ordenados, pero el hecho que saben lo que están haciendo y tienen certeza, pues en ese caso decimos shlichutayu, mensajero. Pero cuando no tienen certeza, ¿sí? Cuando no tienen certeza y conocimiento exacto y perfecto, ahí no podemos decir que ¿qué? Ahí no podemos decir que están siendo mensajeros. Y por lo tanto, en el caso que una persona fue herida, ¿qué es lo que tienes que hacer para tú evaluar el daño? Evaluarlo en el mercado como un esclavo. ¿Es algo fijo? No, depende de la persona, depende del daño. Para eso necesitas conocimiento y mucho más expertise, ¿sí? Mucha más certeza, y no lo tienen. Entonces no puedes decir en ese caso que están, ¿qué? Haciendo shlichut, están haciendo mensajería. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Esto por qué? Hambre, shorbe Adam, nami lo kimlan begave, ela, pujaze eja mizdamna tora beshuka, Adam beshor nami, pujaze eja mizdamna beshuka. Veo, tashlum kefer betashumar bajamisha de kaitzina bechihutayu. Escucha la pregunta de la Gemara y dice, no entiendo. Y cuando un toro es herido, ¿qué pasa cuando un toro es herido? Ya sea por otro toro o ya sea por otra persona. ¿Qué pasa cuando un toro es herido? ¿Qué pasa? Tienes que pagar el valor de lo que le dieron al toro, ¿correcto? Si un toro es herido, tienes que pagar lo que le dañas al toro. ¿Cómo tú sabes cuánto es el valor del daño? Tienes que evaluarlo. ¿Cuánto cuesta el toro en el mercado antes y después? Entonces, y aquí tú me dices que ¿qué? Que sí shlichutayu avdinan, que sí hace mensajería. A pesar que no es un monto fijo, sino hay que evaluarlo. Pues de la misma manera que esto lo haces, pues también en el caso del esclavo, que también hay que evaluarlo en el mercado, también deberías decirlo, que shlichutayu avdinan, que están haciendo su mensajería y permitirlo. No entiendo cuál es la diferencia. ¿Sí? Si tú me dices que, explico un poco más, si tú me dices que ¿qué? Si tú me dices que cuando una persona está herida, ¿sí? Shlichutayu kavdinan, ¿sí? Perdón. Si tú me dices que cuando una persona está herida, no decimos que los Dayanim de Babel están haciendo la mensajería de Israel, ¿por qué? Porque no es algo fijo, no es un monto fijo, sino hay que evaluarlo a la persona en el mercado, pero el toro también. El toro también cuando es herido, ¿cómo tú sabes cuál es el valor? No es algo fijo, si le haces una herida es algo fijo, hay que evaluarlo también. ¿Cuál es la diferencia? Y más todavía, una segunda pregunta a la Gemara, que tú me acabas de decir, cuando hay certeza y hay conocimiento, sí pueden juzgar, porque ahí sí decimos que ¿qué? Shlichutayu, que está haciendo mensajería de los de Israel. Si es así, Tashlume Kefel, cuando un ladrón roba y tiene que pagar ¿qué? Por 2, cuando lo acusan y él no admite. O Tashlume Bajamisha, pago por 4 por 5, que es cuando roba un shor, un sei, le hace sacrificio, lo vende, como ya vimos anteriormente varias veces, que tiene que pagar en ese caso ¿por cuánto? ¿Por 4 o por 5? ¿Son montos fijos o no? Son montos fijos, claro. Monto fijo 100%. ¿Por 2? O por 4 por 5. Sabemos cuánto vale el animal, cuánto vale. Por 2, por 4, por 5. En este caso deberíamos decir que ¿qué? Que en Babel lo pueden hacer porque están haciendo mensajería de Israel. Y la halajá es que ¿qué? Que en Babel no se hace. Entonces no me cuadra lo que me acabas de decir.
Por eso dice la Gemara, hambre, que abdinan shlichutayu bemamona, beknasa lo abdinan shlichutayu. Dice la Gemara, te voy a explicar. También todo lo que decimos que los Dayanim de Eretz Israel hacen shlichut, mensajería, que los Dayanim de Babel hacen mensajería de los de Dayanim de Eretz Israel, es también cuando tienen certeza y un monto fijo, pero también tiene que ser un tema monetario y no un knas, no una multa. Y por lo tanto, Tashlumé Arba Hamisha y Tashlumé Kefel, a pesar que es un monto fijo, pero no cumple la segunda condición, que es knas. Sí, y por lo tanto, no aplica mensajería. No aplica que ellos que los de Babel son representantes y mensajeros de los de Eretz Israel. Igualmente, cuando un shor tam, ¿sí? Ya vimos este tema anteriormente, un shor tam inocente hizo un daño, ¿cuánto tiene que pagar? Si es a través de Keren, Hetzinezek. ¿Eso qué es, monetario o knas? Knas. Yo también entiendo que en este caso no puedan en Babel hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar que es un monto fijo, Hetzinezek, pero es knas y no es mamón. Tiene que haber dos condiciones, así no dice la Gemara, tiene que ser monto fijo, sea certeza, conocimiento perfecto, y mamón. Si es knas, no. Dice la Gemara, pero todavía no me cuadra. Hay un caso que no me cuadra. Adán be Adán de mamona une bechihutayu. Cuando una persona es herida por otra persona, no por un toro. Cuando una persona es herida no por un toro, porque cuando es un toro tam ya dijimos que es knas, ¿sí? Pero cuando una persona es herida por otra persona, ¿sí? En este caso, fíjate bien, es que mamón o knas, ¿es mamón o knas? Mamón. Una persona está herida, se evalúa el valor real del daño, ¿sí? Se debería ser debería ser de que en este caso, ya que es mamón, debería ser que sí podría ser los shlichut, muy bien, los dayanim de Babel deberían de poder hacer el shlichut de ¿qué? De Eretz Israel, y no es así. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué no. Un segundito. Sí. Ok, dice la Gemara, un segundito. Corrijo un poquito porque es importante, aquí no se cumple. Antes yo dije que se necesitan dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones para que puedan hacer shlichut? Mamón y algo katsuv, exactitud y conocimiento, ¿sí? Entonces, así dije, pero no es así. La Gemara, según la respuesta anterior, es que es suficiente que sea ¿qué? Mamón. Si es mamón, ahí pueden hacer shlichut. Pero si es knas, no. Se le da la pregunta, bueno, Adán be Adán, que es mamón 100%, a pesar que no es katsuv, pero es suficiente mamón, acabamos de decir, ¿sí? Se debería estar incluido. Y la halajá es que una persona que está herida en Babel no se cobra. Dice la Gemara, ki kavdinan shlichutayu bemilta de shlicha. Adán be Adán de los shlicha lo avdinan shlichutayu. Escuchen bien, dice la Gemara, no. Aquí ya son dos condiciones. Aparte de mamón, tiene que haber una segunda condición. Para que los dayanim en Babel puedan hacer shlichut, mensajería y representar a los de Israel, tiene que ser que sea algo que es mamón, un tema monetario, de valor monetario, no un knas, una multa, la condición anterior, pero también una segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que sea algo común, que pase. Y no es común que una persona, que Reubén le pega a Shimón y le saca un ojo, no es común, ¿sí? Por lo tanto, aunque es mamón, ya que no es shliach, no aplica mensajería en este caso. Dice la Gemara, todavía no me cuadra esta respuesta. ¿Por qué? Hare boshetub gam de shliach navet shlichutayu. Hambre hachinami. De הרפפ"א ו400 זוז לבושת, ועליתי לדרפפ"א דשלח לרב חסדא לרב נחמן ושלח לחיסדא חיסדא כנשא קמת בבבל, אלא כי עבדינן שליחותיו במילתא שכיחא ואית בחיסרון כיס, אבל מילתא שכיחא ולית בחיסרון כיס, הנה ממילתא דלא שכיחא ואית בחיסרון כיס, לא עבדינן שליחותיו. אילקח אדם באדם, אף על גב דאית בחיסרון כיס, כיוון דלא שכיחא לא עבדינן שליחותיו, בושת אף על גב דשכיחא, כיוון דלית בחיסרון כיס, לא עבדינן שליחותיו. Nos dice la Gemara lo siguiente, no me cuadra lo que me acabas de decir. ¿Qué me acabas de decir? Repitamos, que para que los de Dayanim en Babel hagan un shlichut, mensajería de los de Dayanim en ¿dónde? En Eretz Israel, ¿sí? Para que los de Dayanim de Babel hagan un shlichut de los de Dayanim de Eretz Israel, tienen que cumplirse dos condiciones, mamón y shliach, muy bien, común. Dice, no me cuadra, porque boshet, ¿qué es boshet? El valor de la humillación, ¿sí? Opgam, ¿qué es gam? El valor de depreciación de una persona. Principalmente es una árabe tulá shenit patetá o nensa, una árabe tulá, una muchacha virgen que fue violada o fue seducida, ¿sí? Que estos casos,
¿sí? ¿Es común o no es común? Es común. Humillación, que una persona humilla a otra persona, eso es común. Y que viole en esos tiempos el pgam, el del tema de depreciación, todo ese tema por violaciones o seducir, también es común. Y son temas que monetarios. En este caso deberías decir que los de Anim de Israel sí pueden hacer shlichut y representar a los de Eretz Israel. Y la halajá es que en este caso en Babel no se aplica Boshet Ibgam. Aparentemente no cuadra. Responde la Gemara, no, efectivamente, así es. Rapapá dijo, Rapapá en Babel hizo un juicio y cobró 400 zuz por Boshet, por humillación en Babel. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tema monetario y es un tema común. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque esto que Rapapá hizo, la halajá no es como él. ¿Por qué? Porque ya le mandó a Hasdar Rav Nachman sobre un tema de una humillación en Babel y le respondió, Hizda, ¿acaso tú quieres cobrar algo que es parecido a un knas en Babel? O sea que humillación es como si fuese es mamón, pero es como si fuese knas y no puede, ¿sí? Entonces no, la halajá no es como Rapapá. Entonces vuelve la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Tú me dijiste que cuando es mamón y shriach puedes cobrarlo en Babel, ¿por qué Boshet Ibgam no lo puedes cobrar? Dice la Gemara, entonces tenemos que corregir. Las condiciones no es mamón y shriach, sino las condiciones es cuando es algo común y algo que tiene pérdida monetaria, Jizarón Kis. Escuchen bien, algo shriach, algo común, y dos, algo que tiene Jizarón Kis, pérdida monetaria. Si faltan una de las condiciones, si es algo común pero no tiene Jizarón Kis, o algo que no es común pero tiene Jizarón Kis, no aplica Shlichutayu. No pueden los Dayanim de Babel hacer Shlichut para los Dayanim de Eretz Israel. Por lo tanto, ya todo cuadra perfectamente. Una persona que fue herida, golpeada por otra persona, ¿sí? ¿Hay Jizarón Kis o no hay Jizarón Kis? Hay pérdida monetaria, porque si fue golpeada, le quitaron el ojo, ahorita vale menos la persona. Hay pérdida monetaria. Pero, ¿es común o no es común? No es común. Es común que una persona, ¿cuánta gente has visto que le quita el ojo a la otra? No es común, ¿sí? Como vimos antes. Sí, eso ya lo vimos antes, que no es común, ¿sí? Entonces, en este caso, falta la segunda condición y por lo tanto, lo abdiran shlichutayu no pueden. Sin embargo, humillación, ¿sí? Humillación. ¿Es común o no es común? Es común. Si es shriach, es común. Y adicionalmente, Boshet, ¿sí? Es común. Pasa que personas humillan a otras, pero hay Jizarón Kis, no hay Jizarón Kis. Cuando uno humilla a otra persona, no le está haciendo una pérdida monetaria a él, le está causando una humillación que cuesta, esa humillación puede ser, pero no está despreciándose, no hay una depreciación del cuerpo. Entonces, por lo tanto, también Boshet no aplica esto y por lo tanto, lo abdina shlichutayu, y por lo tanto, esa es la razón de que no pueden, que no pueden juzgar en Babel. Seguimos. Beshor gomim Babel, ve'ama rava, shor shezik en gomimoto Babel. De Azikman, y le manda Azik Adam, Maira Shor de Azik Adam, Afilu Adam, de Azik Adam Nami, en Goimoto de Babel. El Apshita de Azik Shor, Bekatani, en Goimoto de Babel. Hambre, Hatam Betam, Haja Bemuad, Beamarra Ben Muad Babel. Hambre de Yai, de Atam, Veitu Aleaja, Beamita de los Giji, Umita de los Giji, Amar de los Dinas Shihutayu, de Atura Banan de Atam, Villaduaja, Sof Mita de los Giji, Beatamar, Mita de los Giji, Loca Dinas Shihutayu. El Akika Amarraba, Beshen, Berregel de Muadim Itlatamino. Escuchen bien. La Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué mencionamos antes que dijo Raba? Mencionamos antes que Raba dijo, volvemos a lo de antes, que si un toro fue golpeado, un toro fue herido, ya sea por otro toro o por otra persona, en ese caso, cuando un toro fue golpeado, cuando un toro fue herido, ¿se puede cobrar en Babel o no? Sí se puede cobrar en Babel. Sí, así dijimos antes. O sea, los Dayanim pueden juzgar eso y cobrar en Babel, porque ahí sí aplicamos Shlichutayu. Están haciendo mensajería representando a los de Eretz Israel. ¿Quién dijo eso? Raba. Bien, la pregunta no me cuadra. Porque escuchen bien lo que dice. Raba, el mismo Raba dice en otro lado, escuchen bien lo que dice. Un toro que golpeó, no se puede cobrar ese daño. ¿Cuál es el caso? Un toro que golpeó, ¿a quién? No dice ahí Raba. Un toro que golpeó, no se cobra en Babel. Un toro que golpeó, ¿a quién? Dice la Gemara, sí golpeó a una persona. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿por qué me tiene que decir Raba? Un toro que golpeó a una persona. Dime un hitus más grande. Inclusive una persona que golpeó a otra persona, que es más común en relación a un toro que golpeó a una persona, ¿sí? Aún así, no se cobra en Babel. Tenemos que decir que lo que dice Raba aquí no se refiere a un toro que golpeó a una persona, sino un toro que golpeó a otro toro. Y nos dice Raba en ese otro lado que ¿qué? Que en Babel se puede cobrar, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar eso?
no se puede juzgar. Contradicción, la palabra de Raba, en la opinión de Raba. Raba antes nos dijo que un toro que fue golpeado se puede juzgar ¿en qué? En Babel. Y aquí nos dice Raba, el mismo Raba nos dice, en esta nueva membra que estamos viendo, que un toro que golpeó, y acabamos de comprobar que se refiere a un toro que golpeó ¿a quién? A otro toro en Gobimot de Babel. No se puede cobrar. Contradicción en la opinión de Raba. Dice la Gemara, depende. ¿El toro que golpeó es Tam o es Muad? ¿Inocente o ya es habitual en dañar? Raba que nos dice en esta última membra que vimos que no se puede cobrar en Babel, está hablando cuando el toro que golpeó es Tam. Y si es Tam, ¿cuánto tiene que pagar? Si es a través de Keren, Jetzinezek. Y en Knas, ¿se puede hacer en Babel? No decimos Shlihutayu, por eso no se puede. Y lo que dijo Raba antes, que sí se puede, cuando un toro fue golpeado por otro toro, por lo que sea, ahí se puede cobrar. Está hablando cuando el toro fue golpeado por otro toro, que es ¿qué? Muad. Y hay que pagar Nezek Shalem, ahí no es Knas, ahí es Mamona. Dice la Gemara, un segundo. Pero, ¿qué tú me acabas de decir? Que lo primero que dijo Raba, anterior, que cuando un toro fue golpeado, ahí sí se puede cobrar en Babel. Está hablando en un caso que el toro ya es ¿qué? Muad. ¿Cómo se hizo Muad en Babel? ¿Cómo se hizo Muad en Babel? No existe esa posibilidad. Si el mismo Raba dice que no existe el concepto que un toro se vuelva ¿qué? Que un toro se vuelva Muad, porque para que se vuelva Muad tú tienes que juzgar los daños que hizo cuando está. Pero en Babel se puede juzgar cuando está. No, entonces ¿cómo se vuelve Muad? Dice, no, el caso es cuando el toro era Tam y corneó 3 veces. ¿En dónde? En Eretz Israel, y lo trajeron para acá después ya Muad. Entonces ya llegó a Babel Muad. Ese es el caso. O sea, pero eso no es común. Y tú dijiste antes que para que aplique Shlihutayu, ¿qué necesitas? Que sea algo que Shriach. Y no es Shriach esto. Dice, no, tienes razón. Entonces, no vamos a decir que se hizo Muad en Israel y lo trajeron para acá. Sino el caso es que aquí se hizo Tam y aquí se volvió Muad en Babel. Pero ¿quién lo hizo si los Dayanim de Babel no pueden volverlo Muad? Vinieron 3 Jajamim de Eretz Israel y ellos lo hicieron Muad. O sea, pero tampoco eso es común. Entonces, todavía falta. Tenemos que decir, la manera que el caso aquí es cuando el caso de lo que Raba dijo, de que cuando un toro fue golpeado por otro toro, sí se cobra Babel por Shlihutayu. Está hablando en un caso que es que un daño de un toro que golpeó al otro por Shen y Regel. Shen o Regel, no Keren. En ese caso no existe, es Muad desde el principio. Entonces no es Tam, entonces no hay ninguna pregunta en absoluto y por lo tanto se entiende perfectamente porque en ese caso sí aplica Shlihutayu. ¿Sí? Tú has preguntado, no, pero si es Tam, Jetzinezek, que es Knas, y no es Mamón. No, eso es cuando es Keren. Aquí es un daño de Shen y Regel, a través de diente, o con las características de Shen, o de Regel, que ahí del principio es Muad. Muy bien. Seguimos. Ahorita la Gemara vuelve a nuestra Mishnah que vimos anteriormente. Una de las cosas que una persona que golpea a otra persona, ojo, Reubén golpea a Shimón, no un animal golpea a Shimón. Persona a persona. Una persona que golpea a otra persona y le quita un ojo, por decirlo, en ciega, tiene que pagar ¿cuántas cosas? Si Reubén le quitó el ojo a Shimón, ¿cuánto tiene que pagar? 5 cosas. ¿Cuáles son las 5 cosas? Nezek, daño, Tzar, sufrimiento, Ripuy, curación, Shevet, la pérdida de desempleo, Boshet, humillación. La segunda que mencionamos que es Tzar, Nezek, Tzar, sufrimiento. ¿Cuál es el caso de sufrimiento? Nos dice en la Mishnah, ¿cómo se evalúa eso? Tzar, Kebao, Bashipudo, Bemasver, Bejule. La Mishnah nos dice muy sencillo, el caso del Tzar es una persona que agarra, por ejemplo, hay un pincho de metal hirviendo, caliente fuego, ¿sí? Y lo quema. O, que es mucho sufrimiento, o le pega con un tornillo, sí, que también es sufrimiento. Inclusive si esto, nos dice la Mishnah, escúcheme, inclusive si esto no fue sobre la carne, sino sobre la uña, que en la uña ¿qué pasa? No hay daño, solo hay sufrimiento, porque la uña no se quema, pero uno siente el sufrimiento. También en ese caso tiene que pagar. A pesar que no hay una herida, tiene que pagar. Viene la Gemara analiza, o sea, viene la Gemara analiza lo siguiente. Vemos aquí en la Mishnah que tzar shelo bemakom nezek mishtalem, que cuando hay sufrimiento, a pesar que no hay herida, a pesar que no hay daño, hay solo sufrimiento, hay que pagar. Así está escrito en Meforash. Por eso la Mishnah nos dice que cuando se lo hizo en la uña, ¿hay herida en la uña o no? No hay herida en la uña, y aún así hay que pagar. O sea que tzar, aunque no hay herida, sufrimiento, aunque no hay herida, aunque no hay petza, aunque no hay jabura, aunque no hay nezek, hay que pagar. ¿Quién opina así? Tzar shelo bemakom nezek mishtalem mantana. Dice la Gemara, escuchen bien, amarraba ben azai de Tane Rebi Omer que viane en bratejila. Ben azai Omer jabura en bratejila. Bemaika miflegi.
Rebi sabar que vía delet bajabura mashma. Tarajamana jabura le galuya alak de kivia. Dit bejaburain y lolo. Benazai sabar que vía dit bajabura mashma. Tarajamana jabura le galuya alak de kivia. Delet be, delet bajabura. Dice Rab, ¿sabes quién es nuestra Mishnah? La opinión de nuestra Mishnah es la opinión de Benazai. Y explico, dice la Gemara. Hay una baraita que nos dice lo siguiente, una discusión entre Rebi y Benazai. Ojo, otra vez repito, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Quién es la opinión que opina y sostiene que existe obligar al golpeador a pagar sufrimiento a pesar que no hay? A pesar que no hay nezek, ¿sí? A pesar que no hay herida, ¿sí? A pesar que no hay japura. ¿Quién es ese Taná? Dice la Gemara, dice Raba, no la Gemara, dice Raba, nuestra Mishnah, ¿sabes quién es? Benazai. Y te voy a adelantar. Hay una baraita que discute en Benazai con Rebi lo siguiente. Rebi dice, escuchen bien, que viane en bratejila. Y explico, el pasuk nos dice, ya lo citamos antes, que via tajat que via, petza tajat petza, o sea, que via tajat via, uno, petza tajat petza, jabura tajat jabura. ¿Sí? Así nos dice. Dice Rebi, quemadura, que via, fue dicho primero. Vamos a ver qué es lo que se refiere. ¿Sí? Benazai viene y dice, no, jabura fue dicho primero. Mejor dicho, también jabura fue dicho primero, también herida fue dicho primero. ¿Qué está pasando? ¿En qué discuten? O sea, te voy a explicar. Rebi opina lo siguiente, escuchen bien. Otra vez, ¿qué dice el pasuk? Que via tajat que via, petza tajat petza, jabura tajat jabura. Dice Rebi, cuando está escrito que via, quemadura, más una quemadura, solo quemadura. O sea que no tiene un daño físico. O sea que solo hay que sufrimiento. Y ahí hubiese aprendido yo que hay que pagar por sufrimiento, inclusive si no hay nezek. Muy bien. Sin embargo, la Torah después nos dice jabura tajat jabura, para enseñarte que todo lo que vi hay que pagar es únicamente si hay jabura, si hay herida. Pero si no hay herida, no. O sea, sale según esta explicación de Raba, que Rebi opina que cuando hay que pagar por sufrimiento, por quemadura, cuando hay nezek nada más. Sin embargo, Benazai dice, no. Cuando está escrito al principio que vía quemadura, es una quemadura normalmente que tiene también herida. ¿Sí? Entonces, cuando la Torah después viene y nos dice jabura, es para enseñarte que lo que está dicho antes es sin jabura. Otra vez. Benazai dice, cuando está escrito que vía, si solo está escrito que vía quemadura, hubiese dicho que es que vía quemadura con herida, sufrimiento con herida. Pero ya que después está escrito que jabura, eso te enseña y te demuestra que antes no había jabura, solo después jabura. O sea que según Benazai, cuando está escrito al principio que vía, después que está escrito jabura, o sea, una vez ya está escrito al final jabura, entendemos que lo que está escrito al principio que vía es solo sufrimiento sin nezek. O sea que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Benazai. Así dice Raba. Bien, la Gemara dice, ¿quién te dijo? Puede ser que es al revés, que el autor de nuestra Mishnah, ¿quién es? Rebi. Matkif la rapapadra, baifja mistabra. Rebi omer que viana en bratejila, saber que via de itba jabura, mashma, katara jamana jabura, legalu de la de que via de letbe jabura. Benazai omer jabura en bratejila, saber que via de letbe jabura, mashma, katara jamana jabura, legalu de la de que via de itbe jabura, in, y lolo, vea maskana kaime. Viene la Gemara, Rapapá, y le pregunta a Raba, listo, me encontraste un autor, ¿quién es el autor? Benazai. O sea, pero ¿por qué tú entiendes que Benazai es el que dice eso y Rebi es el que dice lo contrario? Puede ser que es al revés, justamente, totalmente al revés, ¿sí? Y que cuando cada uno dice su opinión, se refiere a la mascaná, no al principio del pasuk, sino a la mascaná. Y explico. Dice, mira, Rebi dice que viane en bratejila. Él opina así. Hubiésemos pensado que cuando está escrito que via, ¿qué es? Con quemadura. Con sufrimiento, con herida, con nezek. Porque una quemadura normalmente tiene nezek. Por eso después la Torah nos dice jabura, para enseñarnos que ¿qué? Para enseñarnos que cuando está escrito que via, es sin jabura. Es sin jabura, solo con sufrimiento. Que también cuando hay solo sufrimiento, hay que pagar a pesar que no hay nezek. Así opinaría Rebi. O sea, cuando Rebi dice que viane en bratejilá, es la mascaná de sus palabras, el final de sus palabras. O sea que viane en bratejilá, después de que está escrito jabura, es solo que via, solo sufrimiento sin nezek. Entonces sale que según esta explicación, nuestra Mishnah sería ¿quién? Rebi. Y Benazai opinaría que jabura, cuando está escrito, jabura en bratejilá, o sea, que via no incluye jabura, no incluye nezek. ¿Sí? Y por eso la Torah te dice después jabura, para enseñarte que cuando dice que via es cuando hay nezek, pero si no, no. De tal manera que nuestra Mishnah sería el autor ¿quién? No Benazai, sino ¿quién?
Rebi, completamente al revés. Entonces, técnicamente la Gemara pregunta, ¿por qué tú, Raba, dices que el autor es Ben Azai? Puede ser que la explicación entre ellos es completamente al revés. Por ende, el autor de nuestra Mishnah sería ¿quién? Sería Rebi. Otra explicación que dice la Gemara, Inami de Kule Alma, que via bendit bajabura, bendelet bajabura mashma. Veaja bichlal ufrat ameluhakim ze mizek amiflegi. Rebi sabar en danim oto bichlal uprat, u Ben Azai sabar danim oto bichlal uprat. Vejitei majabura le Rebi lamali, le damim yeterim. Escuchen bien. Según esta última explicación que Rapapá preguntó, sale que según esta explicación de Rapapá, repito lo anterior, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que el autor no es como dijo Ben Azai, no es como dijo Raba, que el autor es Ben Azai, sino el autor ¿quién es? Rebi. Así dijo Rapapá. Bien, la Gemara dice, te voy a dar adicionalmente otra explicación, ¿sí? Que según esta otra explicación adicional que vamos a explicar a continuación, también sale que el autor ¿quién es? De nuestra Mishnah, el autor ¿quién es? Rebi, no Ben Azai. ¿Cuál sería la explicación? La siguiente. Puede ser que ambos, ya sea Rebi, ya sea Ben Azai en la Baraitá, ambos están de acuerdo que cuando está escrito en la Torah que vía, cuando está escrito en la Torah quemadura, es ya sea que hay solo sufrimiento o también si hay también herida, también nezek, también japura. Ya sea que hay japura o no hay japura, hay que pagar por el simple hecho que hubo sufrimiento. ¿Sí? Cuando está escrito, eso es cuando está escrito solo que vía. Si solo hubiese estado escrito que vía, hubiese sido ya sea que hay nezek o no hay nezek. Pero ¿qué está escrito también después? Japura. Pero fíjense bien, voy a citar otra vez el pasú completo. No dice de inmediato después de que vía japura, sino algo que interrumpe en la mitad. Escuchen bien. Que vía, tajat que vía, ahí está el que vía. Después dice petza, tajat patza. Y solo después dice que Jabura. O sea que Jabura, estamos usando nosotros la primera y la tercera. La del medio no estamos hablando de ella. La Jabura no está escrita de inmediato después de que vía, sino está escrito un poco después. Entonces, la pregunta es si en este caso aplicamos Klaluprat o no. Cuando el Klaluprat están lejos unos del otros y no están de inmediato, si lo aplicamos o no. Rebi opina, no aplicamos Klaluprat. No aplicamos Klaluprat, ¿por qué? Porque Japurá no está escrito de inmediato después de que vía, sino después de Petza. Ahí está la Petza a la mitad. Por lo tanto, ya que no aplicamos, decimos que Japurá no viene a limitar a que vía. Y por lo tanto decimos que porque vía hay que pagar, ya que no viene a limitar. Otra vez, que vía solo que es con Nezek o sin Nezek. Pero después está escrito Japurá. La pregunta es si eso viene a limitar o no. Pero no está escrito de inmediato. Sí. Está escrito Japurá, no está escrito de inmediato. Entonces la pregunta es si viene a limitar o no. Rebi nos dice no aplica Klaluprat. ¿Por qué? Porque está lejos y no está de inmediato. Está separado, muy bien. Y por lo tanto, si está un poco separado y no está de inmediato, no aplica Klaluprat y por lo tanto, la palabra Japurá no te viene a limitar la palabra que vía. Y si no te viene a limitar que la palabra que vía, ¿qué significa que vía? Sufrimiento. Ya sea con Nezek o ya sea sin Nezek hay que pagar. O sea, que revise que opina que también sin Nezek tendrías que pagar. Y Ben Azai opina, no. Aplica Klaluprat. ¿Por qué? Porque a pesar que el prat, que la japurá, está escrita después, no está escrito de inmediato, aplica Klaluprat, a pesar que está un poco lejos. Y por lo tanto, ya que aplica Klaluprat, sí venimos con la palabra japurá y limitamos a la palabra kevía. O sea, a pesar que kevía solo hubiese sido sufrimiento con Nezek o sin Nezek, pero el japurá te limita a la palabra kevía y te dice que únicamente hay que pagar por kevía, o sea, únicamente hay que pagar por sufrimiento. ¿Cuándo qué? Cuando hay Nezek. Entonces, según esta explicación, también sale que quién es el autor de nuestra Mishnah que dice que hay que pagar por sufrimiento sin Nezek, también sin Nezek, la opinión de Rebi. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.